Se ha dado el nombre de falsos positivos al caso de los 6.402 ciudadanos civiles colombianos que fueron asesinados por las fuerzas del Estado entre 2002 y 2008. Es un mal nombre, puesto que falso positivo es un resultado equivocado en un análisis de sangre que identifica un patógeno que en realidad no está ahí. También se les ha llamado ejecuciones extrajudiciales, un nombre igualmente malo porque daría la idea de que en todo caso en Colombia hay pena de muerte, solo que estas ejecuciones no obedecieron a la sentencia de un juicio. Ni son ejecuciones extrajudiciales exactamente, ni tiene ningún sentido llamarlos falsos positivos, son asesinados por el Estado. Y las palabras importan, y al pensar en estas 2 semanas, desde que salió la nueva cifra de los falsos positivos en este caso, he estado pensando en cómo incide la manera en la que compulsivamente los colombianos damos los nombres que no son a las cosas que nos afectan para que esas cosas no nos afecten y para prolongar un estado general de insensibilidad bastante exitoso. Entonces, estas falsas bajas en combate que se dieron como parte de un programa de premios y estímulos al ejército y que obedecieron a una gran fantasía según la cual había estos miles de personas asesinadas en combates que no existieron y en enfrentamientos que no existieron. Bueno, podríamos empezar por dejar de llamarlos falsos positivos. Un falso positivo además es un negativo, y llamarlos, como dije, asesinatos de Estado. Hace unos días, hace 2 semanas, en el primer programa de esta serie, hablaba yo con Alejandro Gaviria y nos preguntábamos qué cosa era ser adulto, y hablábamos de si ser adulto era ser consistente o si ser adulto era ser libre, etc. Y yo pienso que, en parte, un adulto es quien sabe que sus acciones tienen consecuencias y que ciertas consecuencias son definitivas, es decir, quien tiene conciencia de la muerte. Y parecería que los colombianos no tenemos conciencia de la muerte, no sabemos que la vida se acaba con la muerte. Y no importa que creamos que pasa después de la muerte o qué territorios de ultratumba nos imaginemos, la vida en un cuerpo termina con la muerte, y en eso puede estar todo el mundo de acuerdo. Y sin embargo, eso que es tan obvio que cualquier adulto podría saber, parece que una nación de personas no adultas no ha podido entenderlo. Se ha dicho, y lo ha dicho un célebre político del pasado, bueno, del pasado y del presente, que es Antanas Mockus, que la vida es sagrada. Me parece otro gran equívoco que no contribuye para nada a nuestra general insensibilidad. La vida no es sagrada, lo sagrado representa justamente lo que no muere, lo sagrado es alegórico. Una vestidura es sagrada porque representa en otro orden, en el plano de lo eterno, otra realidad. La vida, en cambio, no representa ninguna otra realidad. La vida es real en sí misma y no se debe buscar su valor alegórico, su valor como signo, como símbolo de otra cosa, sino su valor intrínseco. La vida entonces no es sagrada, la vida es finita, es frágil y es viva y existe solo en los cuerpos. Y hasta que no entendamos esa irrepetibilidad de la vida individual de cada cosa viva, de cada ser humano y de cada animal, no vamos a entender por qué es una catástrofe que se asesine gente y por qué no podemos asesinar a personas. Simplemente, no porque esté prohibido, sino porque no podemos matar al otro. Porque si matamos al otro, no hay otro que quede, y el único otro que queda para nosotros es el muerto. Y entonces podemos reconstruir la relación con el vivo a través de la relación con el muerto, que es otra cosa que no permiten las ejecuciones extrajudiciales y la proliferación de muertos sin nombre que tenemos en Colombia. Estamos caminando, estoy hablando en este momento sobre una gran fosa común de personas desaparecidas y de muertos que no fueron enterrados con su propio nombre, ni con su propia historia tampoco. Y si en algún momento nos diéramos cuenta de lo que significa eso para la vida de cada uno de nosotros, de cómo eso nos hace ser muertos en vida, que no entendemos la vida ni entendemos nada, entonces tal vez podríamos darle a esto
el peso que tiene. Es increíble cómo en otros países, y se me ocurre la Argentina, el caso de los desaparecidos pesa mucho más que el caso de los desaparecidos para los colombianos, que por alguna razón, por ese mismo rechazo a nuestra adultez, por esa misma inmadurez que defendemos, queremos pretender o queremos pensar que esto es accesorio, cuando en este momento lo que nos está definiendo como una comunidad es el muerto no insepulto. No somos Antígona, ni siquiera tenemos esa oportunidad. No es el muerto insepulto, sino el muerto enterrado que ha desaparecido junto con su propio nombre. El Estado ha estado matando a personas y este Estado que ha matado a sus hijos, por lo general hombres jóvenes, pero también mujeres y también hombres no tan jóvenes, es un Estado concebido como padre, como un padre que no quiere que sus hijos lleguen a ser adultos, precisamente. Hemos inventado este Estado que nos mata a nosotros mismos para quizás nosotros tener la oportunidad de no poder llegar a ser nunca adultos. Estas fechas, 2002 y 2008, coinciden, por supuesto, con el gobierno de Álvaro Uribe, un gobierno autoritario, un gobierno que la gente identifica como un gobierno del padre, desde luego el padre que dice qué hacer y qué no hacer. Y ahora estamos en otro gobierno, de un sucesor de Uribe, del hijo premiado por Uribe, del mismo modo como eran premiados esos miembros del ejército que mataban a sus hermanos. Entonces este Estado que se ha constituido como una nación y como una comunidad, o que este Estado que ha erigido una comunidad que se concibe a sí misma como hermanos de un mismo padre, tendría que reemplazarse esta figura paterna del Estado por otro tipo de comunidad. ¿Cómo sería una política de hermanos que no fueran hermanos del mismo padre que está descontento con unos porque son pobres o tienen alguna impedimento mental y entonces los mata como desechables para premiar a otros por haber matado a los hijos con los que está descontento, ¿no? Entonces toda esta estructura familiar del padre que premia a unos y que los alienta para matar a otros con los que está descontento para estar más contento con los primeros, en fin, ¿cómo podría reemplazarse eso por otra comunidad completamente distinta? Y se me ocurre, como se me podría ocurrir, o podrían ocurrir otras cosas, porque de hecho no se me ocurre mucho al respecto, que en el imaginario tendríamos que cambiar la fraternidad de hijos de un mismo padre por la fraternidad de hijos de una misma madre. En todo este caso de los falsos positivos tenemos siempre dos figuras: el gobernante autoritario que evade la responsabilidad y que tiene la responsabilidad y la fuerza de las armas que responde a ese gobierno autoritario por unos cauces que tampoco conoceremos nunca, porque así como son secretos para nosotros los nombres de las cosas, incluso los nombres de los muertos y el nombre que deberíamos darles a estos asesinados que no son muertos en combate y no son falsos positivos, del mismo modo tampoco conocemos cómo sería la nación que podríamos tener, la nación sin nombre, de hijos de una misma madre. Pero entonces lo que estaba diciendo es que tenemos dos figuras: el gobernante autoritario y la madre que se ha quedado sin su hijo, que busca a un muerto y que no lo encuentra, la madre a la que no le responden, la madre que constantemente está preguntando. ¿Y qué tal si en nuestra historia pusiéramos a esa madre, a la madre del hijo que no aparece, en el lugar del padre autoritario y construyéramos un Estado que desde luego no sería un Estado, sería otra cosa, pero sería una comunidad tal vez encabezada por esas madres de hijos? No quiero pues defender estereotipos de género ni afirmarlos, entonces podemos decir el madre. Los madres y las madres estarían en el lugar del padre que castiga y premia a sus hijos, y podríamos hacer quizás un Estado de hermanos mamíferos, porque entre otras cosas la madre es desde luego la que alimenta y la que cuida
por el simple hecho biológico de tener un hijo adentro y de poder alimentarlo con su leche. Y la maternidad es una relación que puede ser reversible, es decir, un hijo puede ser madre de su madre porque puede cuidarla en un momento dado. En cambio, la paternidad no parecería tan reversible porque un hijo no puede ser autoridad o no llega a ser autoridad sobre su padre o no tiene sentido que lo sea. Entonces, por eso se me ocurre que un estado, que fuera un estado maternal y un estado materno en vez de un estado paterno y paternal, podría tener relaciones más recíprocas y eso podría constituir a la larga una igualdad. Volvamos por un momento a los falsos positivos. El conteo de cuerpos con el que se midió la guerra que no se estaba ganando para crear una realidad paralela cuyo único objetivo era justificar que la guerra siguiera peleándose. El conteo de esos cuerpos tienen en cuenta el cuerpo como un número y el cuerpo que consideran es además el cuerpo disfrazado, el cuerpo que se hace pasar por otro. Entonces, en este caso de los asesinatos de ciudadanos por parte del Estado, hay un desprecio del cuerpo y depende esto de tergiversar al otro, de inventar que el otro es otro más, es el personaje que yo necesito para afirmar mi victoria. Es representar fraudulentamente al otro y tratando de pensar en este tema de los falsos positivos, de los mal llamados falsos positivos, estaba pensando yo también en cuántas formas hacemos lo mismo una y otra vez nosotros por fuera de la guerra, en el estado de la paz, malinterpretar constantemente al otro, representarlo como alguien que no es, como alguien abarcable y definible. ¿Y de qué manera, si entendiéramos algún día que el otro, así como es totalmente finito, es totalmente inabarcable, porque no podemos saber exactamente quién es y de dónde viene, nos daríamos cuenta entonces de que no puede matarse. Al matar al otro, al decidir que podemos matar al otro, tenemos que destruir, desde luego, su experiencia. Tenemos que destruir su experiencia humana, tenemos que pensar que no ha vivido y que no podría seguir viviendo. Y al destruir esa experiencia, destruimos también nuestra inocencia y lo que hacemos es una gran estéril siembra de la culpa, en la que nos hacemos para siempre culpables, inventando que el otro es culpable. Esto es lo que hemos estado haciendo y bueno, y es el legado de un Estado autoritario y de la búsqueda de un Estado padre que nos permita nunca llegar a ser adultos. Seguiremos pensando en esto, supongo, en otras emisiones de este programa y en Los Muertos Insepultos. Hoy tenemos a una persona que ha hablado de eso, entre muchas otras cosas que ha hablado y que ha hecho sus propios ritos fúnebres. Es el escritor Pedro Adrián Zuluaga, con el que volveremos en un minuto después de la pausa. Gracias. Pedro Adrián, bienvenido a Dominio Público, programa al que tú en parte le pusiste el nombre, así que estoy contentísima. Fue una casualidad, ¿no? Fue una iluminación. Sí, estoy contenta de que estés aquí. Pedro Adrián Zuluaga es antioqueño del Santuario, es periodista y es maestro en literatura y ha sido profesor de cine y es escritor, es crítico y es curador de cine también. Ha escrito para medios nacionales e internacionales y ha escrito varios libros. Los dos más recientes son Todas las cosas y ninguna, que es lo que yo llamo una necrografía y no una biografía de Fernando Molano Vargas, de la que luego hablaremos. El otro libro se titula ¿Qué es ser antioqueño? Pero además de eso, se ha escrito Literatura, Enfermedad y Poder en Colombia, Acción, Cine en Colombia, Cine colombiano, cánones y discursos dominantes. Fue también Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de crítica y fue, ¿cómo se llamaba? El director artístico, el programador del FICSI, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Jefe de programación, sí. Jefe de programación. Sí. Entonces, Pedro Odio Adrián, la palabra jefe, pero bueno. Bueno, jefe, ha sido todas estas cosas y es también mi amigo. Y entonces
es alguien con quien tengo muchas conversaciones y con quien vivo en la conversación, y es alguien con quien vivo intelectualmente. Y entonces, Pedro, pensaba, yo cuando pensé hacer este programa, quise hacer un programa de conversaciones más que entrevistas, y sin embargo, desde luego, estas conversaciones son simulacros de conversaciones, sobre todo por el tiempo medido que me está haciendo hablar así de rápido para que podamos aprovechar más el tiempo. Y eso me hizo pensar en algo de lo que nosotros hemos hablado, y es la impostura y la autenticidad, y también la impostura de la autenticidad. ¿Cuántas cosas de las que hacemos en nuestra vida, si no todas, son desde luego papeles y son también cosas impostadas que obedecen a expectativas nuestras y expectativas de los demás? ¿Y cómo hacer una conversación? ¿Qué sería una conversación auténtica en público? ¿Me estás preguntando eso? Todo eso te estoy preguntando. Que se parezca a una conversación privada. Sí. ¿Recuerdas que alguna vez presentamos tu libro Somos Luces Abismales y yo te propuse que leyéramos el chat que habíamos tenido en la mañana? Porque pensé que nunca íbamos a tener tanta autenticidad y tanta sinceridad como hablando entre nosotros dos. Sí, que también había un teatro de por medio y no nos conocíamos mucho, o sea, estábamos como jugando a la sinceridad y a la autenticidad, pero yo pensé que nunca íbamos a llegar a ese nivel de detalle, de minuciosidad sobre tu libro, y te propuse que leyéramos ese chat y lo hicimos, ¿no? Sí, lo hicimos esa vez y tenía miedo de que lo fueras a hacer esta vez, que fuéramos a leer acá el chat que tuvimos ayer. Hay algo en la conversación que es lo irrecuperable, ¿no? Las conversaciones nunca se pueden recuperar. Una conversación íntima no se puede hacer en público y además no se puede grabar tampoco. Y la manera como hablaban las personas, como han hablado, como hemos hablado al hablar, no dura. Se pierde para siempre, y eso tiene que ver con lo que decía hace un rato de cómo se pierde la vida para siempre, se pierde también el habla para siempre. A mí me preocupa mucho perder en la conversación, en este ejercicio de teatro que estamos haciendo, es que no podemos tener silencios, ¿no? O bueno, los podríamos tener, pero un silencio, no debemos, un silencio de 5 minutos sería bastante incómodo. Vale plata, además. Que son los silencios, sí, vale plata, y es un silencio con nuestros impuestos, ¿no? Pero esos silencios me parece que le dan sentido a las conversaciones más auténticas que uno puede llegar a tener, ¿no? Sí. Con otra persona. Y Pedro, en ese tema de lo auténtico y lo que es uno, su naturaleza, digamos, si es que existe algo así, tiene que ver también el lugar de donde es uno. Y yo me he preguntado mucho, y me lo estoy preguntando mucho últimamente, si eso tiene algún sentido, y en un mundo globalizado pues cada vez menos. Y escribiste tú y publicaste en 2019, ¿fue verdad? ¿O 20 el año pasado? Ah, fue 20 también, sí. O sea, los dos libros son de 2020, se me ha olvidado. Este libro que es Ser Antioqueño, en el que examinas no solo qué es ser antioqueño, sino cuál es la relación, sobre todo cuál es la relación del ser humano con los lugares. Cuéntanos, o cuéntale al público, porque pues yo ya lo leí, así que no voy a hacer, si ves la farsantada de cuéntanos de qué es, no, cuéntanos, no, yo ya sé, pero ¿qué es ese libro de qué es ser antioqueño y por qué alguien se debería preguntar qué significa ser del sitio de donde es? Es que más que escribir un libro sobre ser antioqueño, yo quería escribir un libro sobre ser de una casa, que es mi casa, que no es mi casa, de la cual fui alguna vez expulsado por un padre autoritario, por cierto, del que mencionabas ahorita, que también fue un teatro, ¿no? No es que me quisiera echar, fue un teatro de la expulsión del hijo, váyase de aquí, ya búsquese su vida. Es contar qué es ser de esa casa. Realmente que yo tuve la experiencia de una casa grande, de una casa de muchos cuartos, de mucho espacio más que de muchos cuartos. Entonces quería a partir de ahí contarme, ¿no? Contarme desde un espacio muy concreto, porque pienso que la geografía me está dando una visión distinta hoy de lo que es el ser humano, ¿no? Porque la geografía es lo concreto, es lo que podemos tocar, es donde podemos escribir una historia. Y la psicología, en cambio, me parece un poco una creación de mitos o de fantasías sobre uno mismo, de identidades en las que uno puede estar atrapado. Entonces me interesaba pensarme desde un espacio porque sentía que había menos posibilidad de traicionar eso que de cualquier modo soy, ¿no? Aún dudando de ser algo, creo que soy de un lugar y soy de esa casa, porque en esa casa se definió todo, mi relación con el deseo, mi relación con la autoridad, mi relación con la madre. Ahí tuve las experiencias más importantes
que he llegado a tener en la vida y que no podré repetir. Y busco permanentemente esa casa y se parece mucho a la casa de mis sueños. Yo sueño mucho con casas, creo que todos soñamos con casas. Se parece mucho a la casa de los sueños y repito mucho esa casa en los sueños, pero en los sueños la dilato, la recompongo, la repienso, juego con ella. O sea, que es una casa de la autoridad, del deseo, de lo prohibido, pero también del juego y de la imaginación. Y yo quería contar todo eso en ese libro y con eso zafarme un poquito del peso de ser antioqueño, que es una carga tan, que es una vigilancia, al mismo tiempo una protección tan poderosa. Y es interesante porque entonces la región es una casa y la casa es una región, pero además es una manera de organizar la expresión, ¿no? Es exactamente una manera de disponerse en el espacio. Y el libro mismo termina siendo una casa, o sea, el libro es un recorrido por una casa que es la antioqueñidad, pero que es la humanidad, en realidad, ¿no? Vamos a hablar de algunos de esos aspectos de ser antioqueño, o de ser hombre en Colombia, o de ser una persona que están ahí. Y la primera que se me ocurre, Pedro, es desde luego la relación con los muertos, porque en esa casa, la casa es el útero y la casa también es la tumba y la casa también es la tumba que te espera porque es tumba de otro que ya murió antes de ti. En esa casa que es útero y que es tumba nos relacionamos, decía, con el pasado, con los que murieron y vivieron antes. Y hay un tema en Antioquia, en toda Colombia, pero muy especialmente en Antioquia, de la tumba sin nombre y el muerto insepulto y el desaparecido, de lo que hablé en el monólogo atropellado de hace un rato. Entonces, quisiera que me dijeras cómo ves eso en esa casa, cómo está perdido en la casa, porque la casa además es el lugar del fantasma, ¿no? Los fantasmas viven en casas. Pero déjame que te cuente una historia, Carolina, Sí. porque no quiero ser hoy como muy abstracto, porque precisamente la casa, me gusta la casa y la geografía porque es el lugar o es la posibilidad de ser concreto, ¿no? Además de ser femenino, que tú sabes que a mí realmente el único universo que me interesa es el universo de las mujeres en realidad y su capacidad para la concreción, para transformar y para hacer economías en esa casa, para habitar esa casa y cuidarla y a partir de ahí nombrar el mundo, ¿no? Nombrar el mundo a la manera femenina, como lo decías en tu editorial de hoy o en tu monólogo. Entonces, la historia es la siguiente. En agosto de 1992 yo estaba desgranando maíz con mi mamá, unas mazorcas de maíz. No es una escena que fuera muy habitual. Yo siempre fui un hijo muy ausente. Soy todavía un hijo muy ausente. Pero por cualquier razón, al mediodía de un lunes festivo, yo estaba ya en la universidad, pero iba a pasar los fines de semana a mi casa, estaba desgranando maíz con mi mamá. ¿Para arepas o qué? Para sí, hacer supongo. Y tocaron la puerta, una puerta grande y pesada, azul, un azul que todavía permanece en esa casa, que resiste el embate del tiempo, y era un emisario de la muerte que venía a decirnos, o a decirle a mis papás especialmente, que a mi hermano lo habían matado, a un hermano que mataron en 1992 en Bogotá, ¿no? Yo no pude hacer ese duelo, ahora que estabas también hablando en tu monólogo, en tu editorial de no poder hacer los duelos, y no pude hacer ese duelo porque no pude encajar esa muerte en ningún orden que pudiera comprender. Era un hermano 2 años mayor que yo, lo que pasó fue muy conmovedor porque yo no podía entender por qué un amigo mataba a otro amigo, porque fue asesinado mi hermano por un amigo de negocios, no sé qué tipo de negocios tendrían, pero supongo que no muy santos. Eso para empezar no lo entendía. Y yo vine a hacer duelos posteriores mucho tiempo después, y duelos que se parecieron mucho al horror, digamos unos 4 o 5 años después de la muerte de mi hermano, de ese lunes en que mi padre lloró. Yo nunca había visto llorar a mi padre, en que vi derrumbarse a mi papá, y en que vi a mi mamá también como esa casa se les derrumbó, esa casa que habían construido, esa casa de la sucesión se les derrumbó. Mi mamá hizo una cosa muy extraña, que fue pedirle a un fotógrafo del pueblo que pusiera a mi hermano, que se llamaba Víctor, en las fotos de toda la familia. Y mi hermano empezó a aparecer en las fotos en donde nos reuníamos todos, pero como un efecto, y fue una cosa muy extraña porque para mí la primera vez que vi a ese hermano mío puesto ahí en la foto, tuve una sensación terrible de miedo y de susto, porque claro, para él no había pasado el tiempo, para nosotros sí. Para él, bueno, él se vestía con las camisas que usaba en el 91, 92,
y él estaba detenido en el tiempo, le habían roto el flujo del tiempo. Yo te dije que no había podido hacer el duelo. Años después, en realidad hace muy poco, escuché en una conversación familiar, yo te digo que soy un hijo ausente, y tal vez por eso no me enteré en ese momento de que a mi hermano no solamente lo había matado un amigo, sino que lo habían devuelto, su cuerpo, por el cual mi padre vino a Bogotá, lo habían devuelto ultrajado, sin órganos, ¿no? Que le habían quitado muchos órganos. Bueno, lo recuperaron en un anfiteatro aquí en Bogotá, ¿no? Y eso que pasaron apenas unas 12 o 14 horas entre que lo mataron y que mi papá lo recogió. Entonces ahí yo pude hacer un duelo y pude organizar esa muerte en otro orden, que no es el orden de la piedad, sino el orden justamente de la impiedad, ¿no? Ese orden sobre el que he venido dando vueltas en mis últimos años de vida, que tiene que ver también con el ultraje de los cuerpos, ¿no? Con el ultraje de los cuerpos vivos, no solamente de los cuerpos muertos, con el ultraje de los cuerpos a través de la sexualidad, a través de la cosificación, a través de la indiferencia, de la insensibilidad, carne, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, esa es la historia en la que, ese es mi duelo y ese es el llanto que yo todavía no he podido permitirme, digámoslo así. Sí. Porque además es un orden que yo no puedo entender, es un orden que aceptarlo sería precisamente comparecer ante él o de alguna manera conformarme ante ese orden, el orden del ultraje y el orden de la impiedad. ¿Era un hermano mayor o menor? 2 años mayor, sí. Mientras te oía y pensaba esta historia, que por cierto nunca me la había contado Pedro, así que la estoy oyendo al tiempo que la están oyendo los demás, que es lo que más nos podemos aproximar a un no simulacro de conversación, porque estoy igualmente sorprendida. Mientras te oía pensaba en esa circunstancia de que lo haya matado un amigo y en cómo el asesinato siempre es fratricida. ¿Cierto? Como que a veces pienso que nunca hay un asesinato entre enemigos. En el momento en que alguien mata a otro, lo está matando a su hermano. Y de eso quería hablar también al comienzo. Pero en este caso... A su semejante. Mató un semejante a su semejante que no podría, que en el momento de haberlo matado ya queda muerto, con lo cual no puede ser ya su enemigo, aunque suene muy obvio esto. Y ese al que mataron era tu hermano. Tú tienes un hermano muerto, un otro tú que estuvo en la misma casa, en el mismo útero y ahora está en una tumba que te espera a ti, de alguna manera, ¿no? En esa otra casa del final. Y pensaba desde luego en esas extrañas fotos que mencionas, en las que seguía saliendo el hermano, siempre de la misma edad o de distintas edades. Siempre la misma foto, una foto con... la misma foto. Siempre la misma foto. Mi mamá se encargó de que siempre fuera mi hermano en la misma foto de 20 años. Él lo mataron a los 21, 22 años. Cuando tenía 20 años tal vez, en la flor de su juventud, digámoslo así. Y también en su edad mayor, también en su último momento. Yo no sé qué relación tenemos con los muertos, Pedro. Pues es que es algo que no tenemos. Tú has hablado, que no sabemos, tú has hablado de eso en este texto sobre el respeto, del que si tenemos tiempo hablaremos luego, que es un texto que te comisionó la Comisión de la Verdad. Y has hablado de eso con respecto a tu otro hermano, tu hermano literario, que es Fernando Molano Vargas, porque lo que haces en este libro es precisamente enterrar a un muerto y darle una historia, ¿no? Lo que yo decía nuevamente, la necrografía. Pero pienso también cómo toda nuestra vida es la manera de relacionarnos con los muertos y cómo parte de la dificultad de esas relaciones que nosotros envejezcamos y ellos no. Les tenemos un poco de rabia a los muertos porque ellos ya se murieron, nosotros todavía nos toca morirnos también. A los desaparecidos, mira que yo alguna vez comí muchos hongos, digamos, usé hongos alucinógenos para, no sé, no para divertirme, porque no son nada divertidos, ni los estoy recomendando, ¿no? Que conste. No estoy corrompiendo la juventud en un programa público, ¿no? Pero los usé y se me reveló un mito que yo no sé si es muy personal o sea un mito que pertenezca a mucha más gente o a toda la cultura, y es la de un hermano perdido. Ajá. Un hermano que se desapareció, un hermano que un día cualquiera decidió irse de la casa y del cual se perdió su nombre. Mira, esto era muy lindo, ¿no? Porque era el hermano del que nunca nadie más habló.
del que nunca nadie más habló. Eso se me apareció mucho, se me aparecía repetidamente en estos viajes de hongos. En el viaje de hongos, como que hubiera, que todos tuviéramos un hermano. Como que todos tuviéramos un hermano, pero claro. Que no conocemos. Que no conocemos y que se había en el lenguaje en estas sinapsis tan particulares que hacemos cuando estamos en hongos, donde la imagen y el concepto se dan simultáneamente con una lucidez pasmosa y dolorosa al mismo tiempo. Este hermano se había naturalizado, no sé qué significaba esa palabra. ¿Se había qué? Naturalizado. Naturalizado. Se había ido a la naturaleza, se había escapado a la naturaleza. Y se había vuelto natural. Se había ido a los potreros, digámoslo así. Sí, eso me pasó y eso fue una de los regalos de los hongos, que en medio de toda su tortura, porque son una tortura, también nos proveen de significados profundos de la vida íntima, de la vida espiritual. El hermano perdido. El hermano perdido. Y luego naturalizado, se ha muerto y reincorporado, que todos tenemos, pero que silenciamos, porque además en la fantasía está que es un hermano del que no se volvió a hablar, ¿no? O sea, en la fantasía de los hongos. Sí, y que no tiene nombre y no sé si eso tenga que ver con la manera en que yo me encontré a Fernando Molano, que es del cual hago la necrografía. Sí. Porque sí, seguramente tiene que ver con eso. Cuando yo leí a Fernando Molano, yo básicamente lo leí con mucho pavor también, con el pavor de estar leyendo mi propia muerte, ¿no? Mi propia enfermedad, mi propio futuro, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si querías preguntar algo específicamente sobre ese Fernando Molano. Pues quiero preguntar una cosa que va exactamente a donde estás yendo, porque pensé que se me había ido al carajo el guión, porque desde luego me sorprendiste con esta historia, pero ahora podemos volver al guión. Hay otro que se llama como tú, que es amigo de ambos, que es Pedro Carlos Lemus, que mandó una pregunta para ti, así como tú mandaste la tuya para Gaviria. Entonces estamos haciendo también esta especie de cadena de hermanos. Además, estos dos hermanos se llaman de la misma manera porque leyó su libro Pedro y le impresionó Pedro Carlos. Además, los dos se llaman Pedro algo inusual con Pedro, así que tiene cosas en común. Y quería él que leyera yo un pasaje porque le impresionó justamente esa idea de que el autor que escribe sobre otro autor y que hace de otro su autor puede haber visto su futuro y el futuro de su muerte y su destino en el destino de ese otro. Y eso impresionó a nuestro joven amigo y voy a leer entonces el pasaje. Me topé con ambas novelas en la década de 1990 por los mismos tiempos en que leí Todas mis cosas en tus bolsillos y que vi nuestra película, el documental que hicieron juntos Luis Ospina y el pintor Lorenzo Jaramillo poco antes de la muerte de este último a causa del SIDA. O que asistí a una sala X de Medellín donde pasaban extrañamente un doblete de las edades de Lulú de Vigas Luna y Las noches salvajes de Cyril Collard. Y las leí y las vi todas esas cosas, también como anticipación de lo que me esperaba, con una mezcla de miedo, fascinación y anhelo. También vi en salas de cine respetables del centro de Medellín, como las del Centro Colomboamericano y Cine Libia, Blue de Derek Jarman y Long Time Companion de Norman René. Mi amigo Daniel Rodríguez Vidosevich tradujo los diálogos de The Garden, del mismo Jarman que leímos juntos, micrófono en mano para los espectadores del Cine Club de una caja de compensación muy conservadora ella, etcétera, etcétera. Pero es esta noción de que la experiencia del otro es tu experiencia, que es lo que trato de buscar también cuando hablo de que tal vez otra comunidad sea posible. Sí, la experiencia del otro anticipa mi experiencia, sí, indudablemente. Pero mira, cuando yo asistía a estos presentimientos, a estas visiones sobre mi propio destino, incluso antes de mi propio diagnóstico, del cual hablo en el libro y no les voy a contar acá, pero para que compren el libro, pero yo sabía que eso me esperaba, yo sabía que eso estaba esperándome en algún momento, sabía que esa muerte, esa tumba, esa soledad y esa vejez me estaban esperando. Y entreverla en otros también era un acto de piedad y al mismo tiempo de horror. Y sí, pero fíjate que vi eso con mucho terror, ¿no? Es decir, no es que yo, o que acariciaba esa posibilidad, bueno, no solamente terror, las cosas no son una sola, no tienen un solo rostro. Sí. Yo deseaba esa experiencia al mismo tiempo que la temía. Era como la total ambivalencia y un autor como Fernando me revelaba eso. Y todo ese cine que vi, y todas esas novelas que leí, y Hervé Giver y El protocolo compasivo y El amigo que no me salvó la vida, eran como desear un destino
al mismo tiempo que huir de él, al mismo tiempo que escabullirme de él, que tratar de escamotearlo. Yo creo que eso tiene que ver todo con el deseo, yo creo que esa es una exacta definición del deseo. El deseo es lo que nos espera y a lo cual le damos vueltas, pero también tiene que ver con nuestro destino. El deseo yo creo que es nuestro destino, por eso me parece que juzgar el deseo, criminalizar el deseo, legislar sobre el deseo, es un proyecto terriblemente autoritario y terriblemente violento. Sí, porque es que a través del deseo, que es lo mismo que el enamoramiento en realidad para mí, es que queremos el destino del otro y podemos imaginar que tenemos ese mismo destino del otro, ¿no? Es querer el misterio de la vida del otro según lo que estás diciendo, y en este caso te hizo escribir sobre un autor, y el deseo es al mismo tiempo rito fúnebre, al mismo tiempo que matrimonial, al mismo tiempo te matrimoniaste con Fernando Molano para escribir esto y para finalmente enterrarlo. Tenemos que ir a una pausa, nos pasamos en 2 minutos, con lo cual el próximo segmento será más corto, y diciendo esto inútil, estoy perdiendo más tiempo aún, ya volvemos. Bueno, volvimos de esta pausa en la que tuve tiempo de limpiarme una mancha de colorete del diente. Antes ya me hice pintar un lunar porque tengo un grano, y en esta parte del programa vamos a hablar sobre el rostro, Pedro. La Comisión de la Verdad te encargó un ensayo sobre el respeto, y tú hiciste este ensayo sobre el respeto, sobre la mirada, sobre mirarnos de frente y sobre lo que significa también respeto etimológicamente, que es mirar hacia atrás el otro, mirar la historia del otro y de dónde viene. Y quiero que hables del rostro del otro como fundamento de la posibilidad de respetarlo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, mira, el rostro es otra geografía, ¿no? O sea, en el rostro hay surcos, hay líneas, está la huella de las decisiones que hemos tomado. O sea, el rostro es un texto moral, el texto moral más a la mano que tenemos sobre la otra persona, ¿no? Por eso me interesaba pensar el respeto desde ahí. Me interesaba pensar cómo, si miramos el rostro del otro, quizá no lo podamos matar, ¿no? Quizás si miramos esa absoluta individualidad, no podamos proceder al acto del que, insisto en ese editorial porque me impactó mucho, al acto de asesinarlo, de sacarlo de nuestro paso, ¿no? Y bueno, el rostro, no sé, también pienso, también pensaba que, a ver, también esto con los hongos, vuelvo a lo de las drogas y vuelvo a lo de los hongos. También todo el pensaba mundo me está hablando acá de drogas, Gaviria también, yo creo que me la están recomendando. Algo te está diciendo. También pensaba que cuando nos acercamos demasiado a un rostro, ese rostro se vuelve indiferente, ¿no? Entonces me parece que también frente a un rostro debemos tener la necesaria distancia, ¿no? La necesaria distancia. Si nos acercamos mucho, ya no vemos ese mapa, ya no vemos esas líneas que tienen sentido, sino que vemos unos puntos borrosos, vemos una cosa borroneada e indiferente. Entonces creo que el rostro también implica una distancia, y por eso me parecía tan importante pensar el rostro como la posibilidad del respeto, como la mirada del otro, como la señal, mirar el rostro del otro como la señal del respeto. Entonces yo reivindicaba esa expresión de usted no sabe quién soy yo, decía quizá tenga mucho sentido esa expresión de usted no sabe quién soy yo, porque realmente eso es lo que uno le demanda al otro, que el otro sepa quién es uno, ¿no? Que el otro haga el esfuerzo por lo menos de preguntarse quién es uno. Hoy pensaba, no sé, porque pensé que me lo ibas a preguntar, cuál es el miedo más terrible que yo tengo, y el miedo más terrible que yo tengo, Carolina, es a que alguien me diga lo que yo soy. Sí, eso es, a que alguien me diga lo que yo soy. Es la tergiversación, porque te pueden decir que eres un guerrillero y entonces... O te pueden decir lo que nos han dicho, o lo que me han dicho en los últimos años, de todo el mundo, que soy misógino, que soy violento, que soy... Y esa dominación, sin considerar de dónde viene el otro, sin considerar, por ejemplo, o bueno, que me digan gomelo, por ejemplo, que a mí me da mucha risa. Yo, que soy hijo de una familia campesina, que no tiene ninguna cultura letrada, por ejemplo, y que me digan gomelo, yo nunca corrijo, porque no tiene ni siquiera sentido corregir semejante arbitrariedad, ¿no? Sí. Entonces, es eso lo que yo pienso del rostro. Ese miedo a la desfiguración, porque es exactamente eso, ¿no? A quedar desfigurado y que tu rostro ya no signifique lo que tú eres, sino que no signifique nada. Mientras te oía pensaba, Pedro, a mí a veces me ha impresionado darme cuenta de que
uno no puede inventarse, si cierras los ojos, no puedes inventarte un rostro. A veces hago ese ejercicio con mis estudiantes del taller. Es muy difícil o es imposible inventarse un rostro. Los rostros son los que existen. Tú puedes evocar un rostro, pero no con los ojos cerrados, así como puedes evocar de pronto una flor y medio inventártela, no una cara y no la mirada del otro. Es tan importante que el otro exista en su total y radical individualidad. Y quiero leer una cosa sí, por favor, que escribiste en este texto. ¿De dónde viene esa pulsión por no mirarnos o ese miedo al rostro del otro? ¿Qué tememos encontrar en él? Lo que a mí me molesta de no ser mirado es una especie de sospecha de ser reducido a una función, a un trámite, a la cifra de una estadística. Pensar o al menos sospechar que no afecto la vida del otro en ningún sentido y que por tanto soy reemplazable, prescindible, eliminable. Verme reducido a ser una aparición sin historia, un fantasma desencarnado. Y luego dices, es como si el respeto, que según las etimologías es la acción de mirar atrás, lo tomáramos como algo que nos precede, la contraseña de nuestras relaciones o la condición mínima para nuestro estar en el mundo. El mirar al otro atrás y mirar lo que está atrás del otro como esa condición, ¿no? Para mirarnos hacia adelante. Y yo decía al final del texto, estamos haciendo spoiler, pero bueno, que si nosotros pudiéramos confiar en que alguien nos mira, nos soltaríamos, ¿no? Como en una sucesión de miradas cuidadosas, ¿no? ¿No? Como si yo puedo mirar al frente porque siento que alguien me está mirando desde atrás y cuidándome desde atrás, entonces parte de la ansiedad de vivir y del miedo de vivir un poco se reduciría, digamos, porque tendríamos como esa sensación de que nos cuidamos en una hermandad, ¿no? Y en una cadena de miradas. En una cadena de miradas, exactamente, en una sucesión de miradas, ¿no? Y no en un círculo que es el círculo del incesto, el círculo de la familia, o el círculo de yo solo cuido a los míos, o yo solo cuido a mis amigos, que me parece también de terror, ¿no? Sino cuidar al otro cualquiera, ¿no? Al otro cualquiera en su indigencia. Y cuidando yo al otro, suponer que alguien me va a cuidar a mí. Y eso tiene que ver totalmente con el libro de Fernando Molano, con el VIH, con toda esa historia de la que yo hago parte, en la que me inscribo, pues porque tiene que ver también como una historia que empezó como una erótica de intercambios indiscriminados, de una emancipación sexual, y terminó en una piedad, ¿no? Terminó en la piedad de hombres, especialmente en este caso, porque las primeras y más numerosas víctimas de la pandemia fueron hombres que se cuidaban entre sí. Y también fue una manera de feminizarse más allá de la feminización impuesta por la enfermedad. O sea, la enfermedad también feminizó al que ya era femenino, que es una cosa muy bella. Y de hacer de una erótica una república. Sí, exacto. Exactamente, de hacer de la erótica, que era inicialmente la falta de tabúes, los encuentros indiscriminados, verdaderamente una república y una política, en el sentido de exigirle también a un Estado que se percatara del cuidado que los enfermos merecían, ¿no? Sí. Pedro, estaba en estos días leyendo a otro Pedro Van Tres, que es Pedro Lemebel, que sé que también estás leyendo por estos días, y que consonaba totalmente con estas ideas de la república erótica que hemos tenido y de el sexo indiscriminante y el deseo como condición de una posible contradictoria y seguramente imposible nueva comunidad. Y pensaba yo en esos días del cruising y del encontrarse con el extraño y con la mirada del extraño, y en cómo en los días en que los gays de una manera más o menos clandestina se levantaban unos a otros en los lugares públicos, había una complicidad casi que simultánea con el deseo o que antecedía al deseo. El deseo y la complicidad y la solidaridad de ser parte de una comunidad como que sobrevenían al mismo tiempo, y me emocionó acordarme de eso, y creo que hay un cierto contraste con las aplicaciones, con el coqueteo en las aplicaciones sexuales. Háblanos de, y que también tiene que ver con el rostro, de estar coqueteando con alguien que con el que no estás intercambiando una mirada. ¿Qué opinas del amor virtual? El coqueteo en los potreros, el coqueteo en los montes, el coqueteo en los parques,
era un juego de apariciones y desapariciones, para seguir con el asunto, ¿no? Alguien aparecía de la nada, traía una historia detrás, y alguien por ese mismo lugar por el que aparecía o por otro desaparecía, ¿no? Dejaba una huella, es lo que me parece muy interesante, dejaba una huella física en uno, o un contagio o una enfermedad, que yo creo en eso, yo creo en las consecuencias de los actos, ¿no? Y en ser adulto y en ser mortal. Yo pienso que las aplicaciones o el amor virtual tratan de eliminar esa huella física. Por mucho que la gente se encuentre, termine finalmente encontrándose, la mayoría de perfiles dicen, ¿cómo lo dicen? Sin consecuencias, no lo dicen sin consecuencias, tendría que mirar, es que yo en realidad las uso muy poco y cuando las uso como para recordarme mi instinto de muerte, pero en realidad lo que proponen es un encuentro sin consecuencias, es un encuentro sin compromisos. Lo que me llama el casi ni me acuerdo, el ya casi ni me acuerdo. Pero eso era mucho más juguetón. Claro. Eso era mucho más juguetón. Entonces, esa desaparición, esa anulación de la realidad, de la realidad del cuerpo físico precisamente, y la reducción del cuerpo a una función. Puede que resulte muy moralista, no me importa, yo uso esas aplicaciones, a veces me encuentro con gente porque necesito recordarme mi ser mortal, pero siento que al mismo tiempo es una gran herida que me autoinflijo, que me propino una herida a mí mismo tratando de intentar establecer contactos a través de ese deseo de anulación, de ese deseo de anular el cuerpo, que es lo más impresionante. Sí. Es que es una aplicación, que son aplicaciones para conseguir parejas sexuales más allá del romanticismo y más allá de la reproducción, pero al mismo tiempo hay una anulación del cuerpo y no he podido llegar a entender esa dimensión tan absolutamente contradictoria de estas aplicaciones. Yo no he estado en esas aplicaciones, pero en algún momento dado Twitter ha sido mi Grindr o mi Tinder, y desde luego que está eso, ¿no? Y está la ambición de no tener ya cuerpo, que es a donde estamos yendo entre la pandemia y la inteligencia artificial, todas esas combinaciones que de pronto vienen desde la otra pandemia del SIDA. Ayer tú y yo hablábamos en nuestro chat, tú me dijiste Grindr, en todo caso significa como la molienda de los cuerpos, ¿no? Sí. La trituración, dijiste. Sí. Y después de que dijiste eso, yo pensé en esa gran fosa común de la Comuna 13 de Medellín, que es la Escombrera, ¿no? Grindr, ¿qué hilos comunican a nuestra participación, nuestra anulación del cuerpo del otro y nuestra también relleno de una fosa común con los cuerpos indistinguibles de los otros? Nuestro nuevo amor y nuestra nueva muerte. Es que son indistinguibles, ¿no? Es que el amor es indistinguible de la muerte, ¿no? Entonces, sí pienso que estamos en un momento donde nos relacionamos con el otro a través de un gran instinto de hacerlo desaparecer. Sí. De hacerlo desaparecer. Entonces ya quedaría la ternura, Carolina, que es una cosa que a mí me interesa mucho. Quedaría la ternura, y a mí hay algo que me parece terrible de la ternura, y es que también la ternura, en el fondo, por allá muy escondida, la ternura tiene una tremenda violencia también, que no he podido llegar a entender. Una crueldad. Exacto, tiene una crueldad implícita y tiene una crueldad, y no me gusta ese manoseo, ese niñoseo, digámoslo así, ese no ser adulto que a veces tiene la ternura, ¿no? Y yo me he sentido en este mundo donde todos, por ejemplo, los gays nos tratamos de bebés, ¿no? Baby, todo el tiempo baby. Y me parece que eso es muy significativo porque yo sé que el lenguaje tiene significados. Ese baby es la no aceptación del otro como ser adulto y quizá también como ser mortal. Entonces eso me inquieta mucho, me parece muy inquietante. Quizá por eso encontré en Fernando Molano, como para darle la vuelta a todo, quizá por eso encontré en Fernando Molano un compañero tan poderoso y un amor, si se quiere, y una persona a la que yo quería también hacer aparecer, ya que decías que era una necrofilia, que yo hacía necrografía. Yo pues intento hacerlo aparecer también, Y yo creo que Fernando Molano se pensó a sí mismo también como un habitante, ¿no? Como alguien que ocupó una ciudad, que ocupó unos espacios, que ocupó una casa, y que intentó pensarse también desde esa geografía particular, desde esa geografía de los afectos.
Y sobre todo, lo que me interesaba de Fernando es la absoluta, la absoluta incapacidad de transar con el cinismo y de transar con la trivialidad. Y con la bebesada. Y con la bebesada, sí. Pero sí el deseo de volver a ser niño, que es otra cosa muy distinta. Exacto, volver a ser niño y a esa hermandad, encontrar, ¿no?, la raíz de esa hermandad. Pero es que fíjate que el bebé no tiene cara, los bebés no tienen rostro realmente, tienen unos rostros más o menos indistintos, no se sabe cómo va a ser un bebé. Lo único para lo que le sirve a las personas el rostro de un bebé es para decir que es hijo de su padre, que se parece al padre, con lo cual para ratificar el patriarcado, etc. Yo estaba pensando en la posibilidad de que el otro nazca para ti con su cara de adulto, ¿no? Que es la manera como Molano nace para ti también. Nos vamos a tener que ir. Y o con su cara de niño, mira, con su cara de niño. O de niño, pero no de bebé, sí, exacto. Eso está mejor aún, con su cara con esa cara fugaz de niño, esa cara además que no dura, de niño de niño malo y de niño bueno y de inocente. De niño travieso, me interesa mucho. Sí. Yo te debo a ti, y lo voy a reconocer públicamente, el final de, bueno, entre tantas cosas, el final de Que es el antioqueño, que yo termino también con los niños, ¿no? Y termino con los niños como la posibilidad de la imaginación, el predominio de la imaginación. Entonces, fíjate que yo hablaba al comienzo de que me interesaban las casas, porque en las casas uno se ocupaba de lo concreto. Pero, por ejemplo, pienso que Aureliano, el coronel Aureliano haciendo pececitos, se estaba ocupando de lo concreto también. Sí, o sea, ese hacer pececitos en 100 años de soledad era ocuparse de la imaginación. Y del rasgo. Exacto, sí. Pedro, nos van a poner ya la musiquita. Vuelves pronto y hablamos de cine que nos quedó faltando. Pero ahí dice que queda un minuto en el prompter, entonces para el tiempo me ponen la musiquita. Pues si queda un minuto, yo voy a aprovecharlo para leer rapidísimamente el final de esto. A quienes han llegado hasta aquí en la lectura de este texto, dice Pedro Adrián, les solicito que dejen de pensar que soy yo quien hablo. Habla quien quisiera ser mi sueño de volverme otro, uno mejor. Confío en el otro para volverme él y a su vez para que ese él se convierta en otro frente a otro, en una cadena de remisiones, una suerte de transmigración de responsabilidades. Ansío recibir un don posterior al desprendimiento, tener la certeza de que la mirada de bondad y salvación que yo podría dar al otro no se devuelva hacia mí, sino que vaya dirigida al siguiente. Gracias, Pedro, gracias a ustedes. Quedó todo por decir y eso es lo bueno, siempre quedará todo por decir, por lo menos no nos mataron antes de tiempo. No nos han matado antes de tiempo. No. Buenas noches. Y estos 6.402 volverán.